Hola chicos, espero estén bien. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los átomos. Si ustedes se fijan en el libro, pues tenemos una evaluación diagnóstica acerca de lo que son los átomos, qué son los átomos, los modelos atómicos y las partículas subatómicas. Pero antes de iniciar con lo que son los modelos atómicos y las partículas subatómicas, me gustaría dar una breve introducción acerca de lo que son los átomos y la importancia pues que ellos tienen para la materia. Tenemos que saber los átomos. ¿Qué son los átomos? Dice que si ustedes se fijan en la imagen que tenemos ahí, el átomo pues consta de tres partes. De esos tres tenemos también lo que es el núcleo. Dice, el átomo es una estructura en el cual se organiza la materia, en el mundo físico o en la naturaleza. La materia o la naturaleza en sí está dividida por lo que son los átomos. Son varios átomos que forman la materia. Los átomos forman las moléculas, mientras que los átomos a su vez están formados por constituyentes subatómicos, que son los protones, que ahí los pueden ver, que es el de color rojo, eh, con carga positiva. Los protones tienen lo que son la carga positiva, mientras tanto los neutrones no tienen una carga neutra, por lo tanto no tienen carga. Y los electrones son esa nube que tienen los átomos, esa nube que son los electrones, son los que están dando vueltas, se llaman electrones y esos tienen pues una carga negativa. ¿En qué consiste un átomo? Pues un átomo consiste, si ustedes se fijan, tenemos este átomo. Los átomos no todo el tiempo son iguales, muchas veces pueden ser de forma totalmente diferentes. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tenemos tres electrones. Tres electrones. Puede que un átomo tenga 4, 5, 6, 7, etcétera. O puede que solo tenga uno, etcétera. Entonces, son diferentes tipos de átomos, pero este es el más conocido. Tenemos en la parte del centro, pues encontramos lo que es el núcleo. El núcleo está dividido en dos. Se puede por el neutrón, que el neutrón tiene una carga totalmente neutra, como su palabra lo dice, y el protón, que el protón pues su carga es totalmente positiva. Mientras tanto, la carga que hay fuera del átomo, en esta parte de aquí, tenemos que es el electrón, que es una carga totalmente negativa. Eso consiste un átomo. En eso está dividido un átomo y así podemos conocerlo. Si ustedes se fijan, puede estar representado de varios colores. Muchas veces de azul y rojo, otras veces de blanco y rojo, pero sigue siendo igual. Siguen siendo totalmente igual. Tanto el neutrón con el protón y el electrón, pues son el nombre que recibe en sí el desglose del átomo. Tenemos más adelante. De un modo más formal, definimos un átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Pues es cierto, el átomo es una partícula súper pequeña, el cual puede ser dividido aún así y puedes contener sus moléculas más pequeñas. El origen de la palabra átomo proviene del griego, que significa indivisible. En el momento en que se bautizaron estas partículas se creía que efectivamente no se podían dividir, aunque hoy en día sabemos que los átomos están formados por partículas aún más pequeñas, que están repartidas en las dos partes del átomo, las llamadas partículas subatómicas, que son las que vamos a ver más adelante. Tenemos aquí un ejemplo, el átomo. Si ustedes se fijan, esta parte de aquí es el átomo. En esto de aquí es el electrón, que su carga es totalmente negativa. Y dentro de él, donde está la N, que es el núcleo, podemos encontrar el neutrón con carga totalmente neutra y el protón con carga totalmente positiva. Y tenemos aquí, si ustedes se fijan, el desglose. Vamos a colocar la letra E para referirnos a los elementos de la tabla periódica. Pero, si ustedes se fijan, cada elemento de la tabla periódica tiene pues su inicial para referirse a ellos. Si hablamos de oxígeno, si hablamos de hidrógeno, si hablamos de azufre, entonces cada uno de ellos tiene su letra totalmente diferente. Pero vamos a colocar la E
para hablar sobre los elementos. Tenemos aquí la A representa la masa atómica de estos elementos. Tenemos la Z, que la Z pues corresponde al número de protones. Y la N es el número de neutrones. Entonces, quiere decir que yo puedo encontrar en un átomo cuál es el total de masa, cuál es el total de protones y cuál es el total de neutrones. Tenemos aquí para poder sacar lo que es la masa de un átomo, vamos a hacer lo siguiente. Dice, para conocer la masa de un elemento podemos usar la siguiente fórmula. Acordémonos que A es igual a masa, la Z, que significa protones, y más la N, que significa neutrones. Quiere decir que si yo voy a sacar lo que es de este elemento de la tabla periódica, entonces voy a utilizar la siguiente fórmula. Voy a usar protones más neutrones. Y así voy a sacar lo que es la masa atómica, se llama masa atómica. A ver, si nos estamos hablando tanto de protones, de neutrones, de electrones, yo sé que es algo un poco confuso, pero hay una pregunta que siempre ha surgido. ¿Por qué si la materia está constituida en átomos, por qué cuando tocamos algo, por qué cuando tocamos un libro, por qué cuando tocamos hierro no nos electrocutamos? Dice ahí, ¿por qué si los átomos tienen electrones, por qué no me electrocuto? Y es simple. Si se acuerdan, pues estábamos viendo lo que es el átomo. Esta parte de aquí, el neutrón, tiene su carga totalmente neutra. Pero, ¿qué pasa con el protón y qué pasa con el electrón? El protón y el electrón tienen que tener una carga estable. Quiere decir que tanto el protón como el neutrón tienen que tener sus cargas totalmente iguales. Si yo tengo que de protones tengo 10, de protones tengo 10, de electrones tengo que tener 10. Acuérdense que protones son una carga positiva y electrones son cargas negativas. Quiere decir que tengo que tener más 10 y tengo que tener menos 10. Y ahí se nivelan y es por eso que no nos electrocutamos cuando tocamos la materia. Por eso les coloqué aquí, miren. Z más E es igual. Los dos tienen que ser iguales. Eso es lo que encontramos en la mayoría de los átomos. Pero, ¿qué pasa si los átomos tienen un tipo de carga? Y eso, pues, yo sé que es algo confuso, pero vamos a irlo desglosando. Aquí, ¿qué pasa si los átomos tienen una carga? Muchas veces nosotros, pues, podemos ver los átomos en sí. Si nos fijamos aquí, esto tiene que tener lo mismo que los protones. Esta carga totalmente negativa que aparece en los amarillos tiene que ser igual a la misma carga de protones que hay aquí. Pero muchas veces los átomos tienen una carga. Y ahí sí cambia la simbología. Dice aquí, muchas veces la simbología cambia y surge un elemento llamado carga que se representa aquí en Q. No en menos Q, perdón ahí que se me salió el menos Q ahí, pero es Q. ¿Por qué? Esto surge ya que los electrones están continuamente en movimiento y pueden ganar o perder más electrones. Si se fijan aquí, esta nube de electrones, esta puede ganar y perder electrones. Puede que muchas veces se pierdan o muchas veces se ganen. Entonces ahí surge una nueva fórmula que sería la siguiente. Esto surge ya que los electrones están continuamente en movimiento y pueden ganar o perder más electrones. Si tenemos protones, acuérdense que los protones pues son una carga totalmente positiva y tenemos electrones. Acuérdense que si tenemos aquí el más 12, quiere decir que para que un átomo esté totalmente nivelado sin ningún tipo de carga, sería aquí menos 12. Y ahí estarían igual y sería un átomo de lo que mostramos aquí. Pero si reciben algún tipo de carga, ya sea positiva o negativa, surge esto. Por ejemplo, cuando se le han quitado electrones, cuando los electrones han perdido, tenemos un ejemplo. Tenemos de protones 12 y de electrones tenemos menos 11. Si yo hago la resta, pues me quedaría 1, ¿verdad? ¿Y cuál es el que predomina? ¿Quién tiene más? ¿Tiene más el negativo o tiene más el positivo? Tiene más el positivo. Quiere decir que esta última carga quedaría en positiva y a este se le llamaría catión.
catión positivo, y queda que la carga es totalmente positiva. ¿Qué pasa con otro ejemplo? Tenemos aquí Z es igual a más 12, quiere decir protones es igual a 12 y electrones es igual a negativo 13, porque el símbolo significa el tipo de carga, más 12 y menos 13. ¿Quién tiene más? Si hago la resta, pues me queda igual 1, pero me queda en negativo. ¿Por qué en negativo? Porque ¿quién tiene más? ¿El más 12 o el menos 13? Estamos hablando sobre electrones, ¿verdad? Y sobre protones. Entonces me quedaría igual a negativo 1 y se llama anión negativo, que se simboliza como menos Q. Así que si nosotros en la tabla periódica pues encontramos el elemento, si encontramos, vamos a ver, aquí, si encontramos el elemento y que tiene aquí, en esta parte de aquí, tiene menos Q, quiere decir que tiene carga negativa, que sería en todo caso el anión negativo. Si tiene en este lado de aquí más Q, quiere decir que es catión positivo. ¿Por qué? Porque tiene más carga positiva que negativa. Eso sería entonces, hasta ahí hablamos sobre lo que es los átomos. Los átomos es un tema muy importante, ya que si nos fijamos en la página 53, pues tenemos los modelos atómicos y partículas subatómicas. Dice, ¿qué opinas de hacer visible lo invisible? Hace algunos años todavía era imposible ver los átomos. Los avances de la química han sido espectaculares, por lo que ahora lo podemos ver mediante técnicas muy especializadas. La tarea que queda, pues, es ver la tabla periódica y tratar de escribirla o fotocopiarla en el cuaderno.